¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, los saludamos. Quien les habla, Diego Rafael Ortega, el joven. Y, por supuesto, claro, aquí con su... No, el de amplia experiencia en las batallas, en múltiples batallas. El de amplia experiencia, de ínclita figura, inmarcesible, inclaudicable, indefinible por momentos, ya los adjetivos y los atributos que se le arrogan a la entidad manifiesta aquí, a la emanación sefirótica, que es Porrini, se hace presente aquí para acompañarnos, porque él nos guía, sí, o a la auriga, sí. Y ya me dejo decir pavada. Sebastián Porrini, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, profesor Ortega? Hoy ¿qué fui? Emanación sefirótica. Sefirótica, bueno, usted es el uno, el motor inmóvil. Qué bueno. Sí, mi inmóvil, cada vez estoy más inmóvil. Hoy con la bebida telúrica nacional. Sí, hoy es un día espantoso, la verdad que... Está gris. Bueno. Pringoso. Está rojo en otros aspectos. Sí, rojo. Bueno, sí, también. Un día pringoso, no sé. En fin. Hay 470 razones. ¿Ya hace 470? Para ponernos nerviosos. Me vuelvo loco. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Hasta el 500 no paramos. Vamos. Hay un chiste muy gracioso que anda circulando por ahí. Dígame. Está Julio Iglesias en un Fiat 600. Ajá. Dice, Julio va a andar en 600. Ay, por favor. Bueno. Un chiste interno de nuestra querida patria. De las finanzas argentinas. Sí, de que dependen de una lechuga bastante amarga. Totalmente. Bueno, hoy vamos a meternos en un tema, qué sé yo, diré distinto a lo que solemos... es un pensador. Es un pensador muy particular que es Émile Cioran. No confundirlo con el nombre francés, ¿no? Es Émile, tal como suena, Cioran, rumano. Que firmaba con una M. Sí. Émile M. Cioran. Bueno, hay toda una hipótesis sobre eso. No tenía. No tenía, pero bueno. Émile Cioran, decía él, ¿no? que era un hombre muy edulcorado para su pensamiento. Claro. Entonces quería cortar algo. En fin, no importa. Émile Cioran, nacido en 1911, muerto en 1995, que bien dijo Sebastián, yo no sé si catalogarlo como filósofo. Pero sí un pensador muy interesante. Del siglo XX, por supuesto, buena parte de la segunda mitad del siglo XX, sí. El periodo entre guerras sobre todo, y previamente también, que tiene, digamos, una serie de a ver, ¿cómo catalogarlo? Vos me dijiste cuando lo propuso Sebastián el tema, un pesimismo, ¿no? Un pesimismo muy marcado. Casi nihilismo. Pero que tiene una particularidad que es una escritura bastante... prolífica, por cierto, pero al hueso, ¿no? Una escritura, ahí veo los aforismos, qué sé yo. Una escritura que invita a una lectura continuada. Por momentos demasiado pesimista para mi gusto. Por momentos, yo voy a hablar de un libro puntualmente, y voy a tratar de ser ecuánime. ¿De cuál va a hablar? El Asiago de Miurgo. El Asiago de Miurgo por razones interesantes, sobre todo por la conclusión final a la que llega. Pero bueno, no me voy a adelantar. Con Cioran tenemos un autor difícil, muy amigo de Michel Eliade y de Ionesco. Sí, si bien era rumano, de Transilvania, escribió en francés y en alemán, básicamente manejaba muy bien el imperio austrohúngaro en su esplendor. Y cuando uno empieza a leer a Cioran, yo lo empecé a leer este año, debo confesarlo, no había leído nada, gracias a que Sebastián me propuso hacer un programita sobre él, dije, bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Me encontré con incomodidades, voy a confesarlo. Me encontré con incomodidades, sobre todo con este libro, que mi libro de Marras en este caso. Vos lo leíste mucho más, por supuesto, así que yo voy a ser el comentador nada más. Porque dice ciertas verdades con no desparpajo, sino con una potencia y con una soltura que es espeluznante por momentos, ¿no? Es decir, obviamente una vida marcada por ciertos pesares, ¿no? Un tipo que padecía de insomnio, que más de una vez, según se puede entrever en sus escritos, ¿no? Desestimó la idea de un posible suicidio, ¿no? De acabar con su propio sufrimiento, o para qué seguir sufriendo, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero bueno, es un autor, leía un ensayo hace poco, me preparaba esto,
que aplica la lógica del astillamiento, ¿no? La dislocación. Sí, ¿no? sí. Dice en un momento, uno de sus aforismos, dice, ¿qué es la vida sino el lugar de las separaciones? ¿no? Como un momento, yo creo que Cioran esbozo esta primera premisa, encuentra una beta en esa primera escritura, entrado el siglo XX, en el que todo está dislocado, todo está fuera de lugar. Y si bien no pertenece a ninguna escuela filosófica, tampoco hizo escuela, tampoco dio conferencias, no fue profesor, escribía. Y era una forma de escape, logra, bien digo, catalizar una serie de fenómenos y de circunstancias del siglo XX que por supuesto luego devienen Mayo francés, la secularización de todo tipo de creencias, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sé, Seba, si vos querés, vos lo tenés mucho más leído, podrías hacer una semblanza quizás o alguna impresión. Mira, yo, con respecto a su vida, vos sabés que él es hijo de un pope ortodoxo. A mí me parece que eso también, hay dos o tres, digamos, que lo marcan, ¿no? Que es esa formación inevitable, ¿no? En el mundo cristiano. De hecho, tiene un libro sobre este tema que ahora vamos a hablar. Su educación francesa, que es previa a la Segunda Guerra Mundial. Rumania fue un país prácticamente francófono en muchos aspectos, ¿no? La cultura rumana se traslada mucho a Francia. Y en tercer lugar, yo creo que la guerra. El exilio, esa condición de exiliado eterno. De hecho, Cioran murió en París. No es que se fue cuando, cayó Ceausescu o alguna de esas cosas. Perdió todas sus raíces y se ubicó en una Francia. Ya había escrito un par de libros, En las cimas de la desesperación, en 1933, donde ya se ve a una persona de 21 o 22 años pensando en este sentido. Es un pensador, el dolor del pensar. Él habla del dolor del pensar. En los años 90, en la década del 90 del siglo pasado, se ve que estaba cerca de su muerte, ¿no? Evidentemente, porque estos libros, yo miraba, son del 93, yo los debo haber comprado. En el 95. Claro. Empezó a traducirse la obra, y acá se le empezó a dar un poquito más de lugar. Hubo un boom de un momentito y después pasó como pasan miles de cosas, ¿no? Porque como vos bien decías, no hay algo sistemático. A mí, ¿sabés a quién me hace acordar? A Gómez Dávila, en algún sentido. No porque piensen igual, para nada, ¿no? No, al contrario. Gómez Dávila, claro. Gómez Dávila es un hombre de fe, es un reaccionario. Cioran es más un escéptico nihilista, ¿no? Yo hasta me atrevo a decir que está en el máximo escepticismo, en el máximo extremo. Ya la vida no tiene sentido. Por eso vamos a leer algunos fragmentos, ¿no? Por supuesto, algunos aforismos, muy del aforismo. O sea, son estos pensadores, y en el caso de Gómez Dávila lo reconoció, son estos pensadores que vieron en Nietzsche un tipo de pensar, ¿no? El pensar aforístico, breve. Sí. Ahora, ¿sabés lo que tiene genial, Diego? Más que lo que dice a veces, que son como vos decías, bombas, ¿no? Tirar bombas en algún caso, o molestar o demás, que siempre es positivo. ¿Cómo lo dice? Porque cuando él escribe su primer libro en francés, en 1952, ¿no? Ya instalado totalmente en Francia, asombra la prosa. Es decir, tiene una prosa muy francesa, muy, muy, muy delicada. Es un prosista realmente muy delicado. Escribe muy bien. Pero lo que dice, bueno, vamos a tratar de dilucidarlo. Adelante, maestro. No, yo voy a ir... Este libro que voy a mencionar es del 69, El asiago de Miurgo. Previamente, por supuesto, uno de sus primeros libros, En las alturas de la desesperación. El título nace justamente de un estado límite, ¿no? En las alturas de la desesperación, es como un eufemismo para decir en el postrero paroxismo. Claro. Fulano de tal se quita la vida, ¿no? Se llega a un punto en el que es un libro breve, no breve, digamos, de análisis, son no más de 3, 4 páginas por tema, en el que analiza en 66 secciones, digamos, en 66 momentos, distintas emociones, estados psicológicos negativos. La tristeza, la melancolía, la agonía, el insomnio y el suicidio.
Y de alguna manera toda esa cuestión gira. Yo vuelvo a decirte, no leí tanto de esos de No, pero lo que leíste es de Cioran. Pero llego al libro a El asiago de Miurgo, primero porque el título me interpela por la gnosis, ¿no? Claro. El gnosticismo, la idea del demiurgo, la dicotomía, ¿no? El maniqueísmo entre bien y mal, el mal y el bien, perdón. Y llego a entender que Cioran es como el gran, para mí, ¿no? El gran catalizador de un espíritu de la época que se da muy bien en el siglo XX. Ajá. ¿No? Ya no hay finalidades. Claro. ¿No? Olvidémonos de cualquier dimensión religiosa, que ya se viene trascendente, claro. no, pero religiosa no, trascendente. Claro. Espiritualmente trascendente, Exacto, ¿no? exacto. Entonces Cioran viene a decir ciertas cosas que circulan en otros autores. Muy bien dijiste, tomando a Nietzsche como base, pero bueno, un Nietzsche que tenía ciertas cuestiones con su estado mental incluso. El Dios ha muerto, lo hemos hablado, ya hemos hecho un programa sobre Nietzsche. Yo creo que en Cioran hay como una desnudez de las peores emanaciones, acá en el sentido negativo, de lo que el siglo XX, de lo que el mal y la modernidad y todo fue minando, sobre todo en Europa. Pensemos que él viene, bien dijiste, ¿no? De una zona complicada. Recién anotaba Cartarescu, tenemos que hacer un programa sobre Cartarescu. Ah, Mircea Cartarescu. Rumanía, ¿no? La Bucovina, toda esa región que otrora fue un centro de emanación de, bueno, lo hemos dicho, imponente, queda convertido en nada, una cosa de... De hecho, el gran lamento que tiene Cioran es haber dejado su tierra de infancia, trasladarse y sentir ese, no digo desarraigo, pero sí el paraíso perdido, y al paraíso no se vuelve. Claro. O sea, esa falta en Cioran de una espiritualidad, porque obviamente no era católico, pero esa falta de espiritualidad... Ah, era ortodoxo. Era ortodoxo. ¿No? O venía de... Venía de... Digo, no, le faltó un poco de... Por eso mi primera crítica a El asiago de Miurgo es, por momentos me resulta incómodo, porque sentencia cosas que, bueno, de haber tenido un poquito más de fe, sí, podría haber... Pero bueno, no, es lo que nos tocó, lo que le tocó vivir a él y cómo lo expresa en su... Es interesante escritos. Igualmente cómo, no obstante, no deja de pensar. No deja de pensar, bueno, ¿no? Dice, una fractura de la naturaleza nos obliga a meditar fracturados. Claro. ¿No? Es decir, una meditación fracturada. Si el mundo está fracturado, mi pensar no puede enderezar eso. Tengo que ser consecuente con las fracturas. Y me gusta esto del astillamiento, ¿no? Porque el astillamiento no es una ruptura solamente, es una ruptura que tiene restos que lastiman. Claro, ¿no? Está astillado, ¿no? Se te mete la astilla, entonces eso duele. Claro, es un pensar, no digo un poetizar, porque no era poeta, no era artista, pero sí es un pensar incómodo. Sí. Es un pensar. Nuestro querido amigo Ariel Guazzardi siempre dice algo muy interesante, ¿no? A él le gusta, a nosotros no tanto, sobre Jean-Paul Sartre, ¿no? Pensar que estamos en esa época. Sí. Sartre un poco anterior, pero contemporáneo. Sí, contemporáneo. Ariel dice algo muy lindo, que es un tipo que nunca dejaba de pensar. Claro. De Sartre. Bueno, yo creo que Cioran tampoco. No, totalmente. Cioran en ese sentido es lo opuesto, porque frente a Sartre, que firmó cuanto manifiesto había... Claro, Cioran... Nada, no se puede encontrar su firma en ninguna carta de nada. Ustedes dirán, bueno, entonces era muy fácil, no tenía ningún compromiso y demás. Sí, lo que ocurre es que no había... acabo de salir. Espera, yo busco. Lo que ocurre es que él tenía un absoluto, ¿cómo decirlo? Escepticismo, ese es el término. Sí. Escepticismo. Gracias. No, por favor. En torno de lo que se podía... de lo que podía hacer la sociedad. Es un pesimista radical, totalmente. Se vive porque es un error, es un absurdo. Bueno, Ionesco es el padre del teatro del absurdo, ¿no? Ahora mirá vos qué paradójico, ¿no? Porque eran muy amigos con Elíade. Sí, yo tengo algún escrito de él que habla de la amistad con Eliade, exactamente, y él lo reconoce mucho. Pero dice, claro, que Eliade es la otra faceta, ¿no? Claro. Es el hombre que buscó. Dice, ojo, termina por no creer en nada, ¿no? Porque buscó tanto en tantas tradiciones que termina por no creer en nada. Pero
Igualmente, qué cúmulo de intelectuales rumanos, ¿no? Muchísimos más, ¿eh? Está el otro, a mí me gusta, hay un filósofo rumano, Vlada, algo que es interesantísimo. Lamentablemente hay traducidos, viste, Sí, fragmentos. bueno, ¿no era Pero, rumano también el lingüista este, cómo se llama? sí, Coseriu. Coseriu. Coseriu, Emilio Coseriu, Coseriu. sí No, señor, interesante claro, ahí. claro, Bueno, Mircea Cartarescu claro. era rumano. Sí, es Es rumano, rumano. es rumano. Está vivo todo. Bueno, pero vamos a, pues nos estamos derivando. A mí me llama poderosamente la atención la fecha de publicación del libro, que es el año 69, ¿no? Estamos ya, el Concilio Vaticano se ha consumado, el Mayo francés también, qué sé yo. Entonces hay un espíritu raro, ¿no? Vietnam, toda la cuestión, ¿viste? La ciudad de Miurgo es un libro de 1969 que él dice, bueno, sí, pensé en el título a partir de que, bueno, me interesé por la gnosis, ¿no? Por el gnosticismo y qué sé yo, y bueno, ya Platón había planteado en el Protágoras la presencia de un demiurgo como una entidad creadora misma de lo divino, ¿no? Es decir, es una especie de dios creador de dioses, el demiurgo. Pero él dice, la premisa central de esta obra es que el dios creador es un dios maligno, que no se ufana de una creación bella y buena para ser contemplada. Bueno. Totalmente lo contrario a lo que podríamos creer, ¿no? La teología. No, claro, eso es dualismo. Dice, el cristianismo, como derivación, o sea, como primera manifestación de lo que luego será las religiones monoteístas, ¿no? Se envilece cuando miente al decir que el mal del mundo es culpa del pecado original. ¿No? Es decir, es muy fácil, ¿no? Después viene el bautismo y se limpia. ¿Sí? Claro. O sea, el problema estaría más arriba, no está en el pecado original, no está en los hombres. O sea, los hombres son origen, justamente, ¿no? Creados por en la causa. En la causa y no en el efecto. Muy bien. Entonces el creador es maligno porque lo creado está manchado con el mal. O sea, si Dios, hacemos la traslación, ¿no? Si Dios fuera bueno, según Cioran, si Dios fuera bueno y quisiera crear algo bello y bueno, ¿por qué arroja el pecado original? Dice, evidentemente disfruta del mal, de hacer el mal. Esta es la tesis, claro. ¿No? Entonces dice, digo, ¿para qué vamos a seguir viviendo en un mundo donde todo lo que creemos bueno, creado por Dios, en realidad es originado por una potencia maligna? Entonces ahí empieza como a meterse en un terreno bastante incómodo, decir, bueno, no procreemos más. Claro. ¿Para qué vamos a seguir trayendo vida al mundo? En principio el catarismo. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, no forniquemos, no procreemos más y asumamos que este Dios que nos creó, este demiurgo, por eso el asiago demiurgo, ¿no? Asiago como oscuro, como amargo, como desagradable, sobre todo oscuro, no ha creado algo bueno. Entonces, ¿qué nos queda? Y no procrear. Y en todo caso tener la libertad, ya que tenemos libertad de acción, de decidir cómo terminar con este sufrimiento. O sea, el suicidio. Claro. ¿No? Sobre materia de suicidio hay mucho para hablar también en literatura, sobre todo, ¿no? La literatura y el suicidio, o el suicidio y la literatura. Se me van ocurriendo temas en el aire. Los escritores. Entonces dice, bueno, cosas terribles. Y hay una reflexión en ese libro que yo digo, después, bueno, después de haberme peleado un poco con él, de disentir, digo, no es obviamente por una cuestión de afinidad de fe, yo no concuerdo con esto, pero sí lo que dice al final, casi al final del libro. Condenados a medida que se multiplican a amontonarse unos sobre otros, los seres humanos se detestarán mucho, mucho más que antes, incluso inventarán formas insólitas de odio. Se despedazarán entre sí como nunca lo hicieron y estallará una guerra civil universal, no motivada por reivindicaciones, sino por la imposibilidad en que se encontrará la humanidad de seguir asistiendo al espectáculo que se ofrece a sí misma. 1969. Sí, señor. Obviamente ya pasó la Primera Guerra Mundial, ya pasó la Segunda, el mundo está hecho pelota, crisis de los misiles, la Guerra Fría. Pero está diciendo algo, Mayo francés, algo que terminó viendo, ¿no? Por supuesto, vivió hasta los 90. Normal que no vivió más porque...
Dice, al espectáculo que se ofrece a sí misma. Ya desde ahora, si durante un instante vislumbrase todo el futuro, no iría más allá de ese instante. Es decir, si me mostraran lo que se viene, mira, yo, la verdad... Ahora, ¿a qué voy con esto? Si bien durante buena parte de la lectura me anotaba y decía, no, esto no va, esto no es por acá. Claro, la intención no es decir solamente que el monoteísmo, que Dios es malo y tal cosa, sino es llegar a esto. Claro. Es una excusa para. Exacto. Puedo estar de acuerdo o no con la excusa, pero el corolario es factible. Sí. Es decir, el mundo se ha corrompido, porque el ser humano no es perfecto. Ah, claro, claro. Está bien, de ahí que yo considere, según Cioran, ¿no?, que el Dios no es perfecto. Claro. Bueno, eso ya es otra harina de otro costal. Harina de otro costal. Pero digo, Claro. Lo que vivimos, máximo sabiendo que Cioran no era una persona de fe manifiesta, digo, no le pegó tan lejos de la realidad. Y creo que fue un gol de media cancha al ángulo, porque, vuelvo a decir, dice claramente, decir, miren muchachos, nos vamos, o sea, si seguimos así, efectivamente, me encantó este concepto de la guerra civil universal. Claro. O sea, una guerra, sí, y que en definitiva terminó siendo, entre pueblos, por supuesto. La guerra del Golfo, la guerra de Irak, bueno, todo lo que ya sabemos, luego posteriormente, y lo que sigue sucediendo, estamos ahora en una guerra. Totalmente. En guerra, Ucrania contra Rusia. Digo, creo que Cioran, sin la materia espiritual, logró ver la esencia endemoniada del ser humano. Sí. Endemoniada en el sentido de envilecida por la vanidad, por la falta de, qué sé yo. Yo creo que le falta el factor angélico del ser humano. Exacto. Nada más. Ni hablar de que estamos ahora transitando un mundo en el que todo es artificial, ¿no? Claro, incluso la inteligencia. La inteligencia. Bueno, no nos vamos a meter en ese tema porque si no nos vamos a derivar. Pero a mí cuando leí el Asiego de Mirlo, me encontré con un Cioran difícil para mí, pero que en definitiva, digo, se reivindica un poco con ese final que acabo de leerles, en el que de alguna manera todos vamos hacia, o sea, todos pensamos lo mismo, ¿no? Es decir, mirá que vamos hacia un lugar que si no le ponemos un freno, si no buscamos una manera de resolver esto de otra manera, de otro modo, perdón por repetirme, y vamos a terminar, más valiera, bueno, ¿para qué seguir viviendo, no? Esa es la respuesta de Cioran. Claro. La propuesta de Cioran. La conclusión es la misma. Las vías y las alternativas son distintas. Sí. Para mí. Uno tiene una alternativa, uno hace una cosa por otra. No me pienso suicidar, básicamente. Claro. Cioran tampoco se suicidó, digo. No. Pero digo, no, me parece que ahí faltó esa, bueno, no quiero ir más allá. Bueno, ¿y qué propuesta hacemos? ¿Qué búsqueda? No la tiene. No la tiene. No tiene por qué tenerla. No, yo no le puedo exigir a Cioran que me dé esa respuesta. No, claro. Pero sí debo decir y debo reconocer que el modo en que lo dice es muy interesante. Sí. Es muy, muy agudo, me guste o no me guste. Sí, el ¿no? modo, sí, es verdad. Bueno, mira, uno podría decir, lo que pasa es que si adherimos a la idea de que el mundo está cada vez peor y uno preanuncia la idea de algo que va a estar peor y demás, evidentemente la vas a embocar, por decirlo. O sea, la pelota la vas a embocar, porque realmente siempre uno puede hacer una lectura espantosa de ciertos hechos. En este sentido, el pesimismo triunfa, ¿no es cierto? Triunfa porque realmente es comprobable que hay un mundo desordenado, desestructurado y que está yendo a un suicidio de la concepción humana, de la concepción trascendente ya hace rato y de muchísimas cosas. Pero, justamente, bueno, ¿cuál es el espacio que queda para otra cosa, para una resistencia, para una reacción, para algo diferente, ¿no? Cioran no lo encuentra, por eso no es no me permito decir es un reaccionario, ¿no? Como lo puede ser Ernest Junger, o como lo puede ser Gómez Dávila, o como lo puede ser el Marqués de Tamarón, ¿no? O Martínez Clement. Es decir, no es esa naturaleza. Es una naturaleza destructiva, en cierto modo, que plantea lo que dice. Tiene mucha verdad, pero sin una propuesta de resolución, o al menos de, digamos así, de encerrarse, de buscar algo, ¿no es cierto?, propio y demás. Yo de él tengo de lágrimas y de santos, silogismos de la amargura y ejercicios de admiración, y
Si ustedes me preguntaran qué libro me compro para leer algo de Cioran, cómprense Adiós a la filosofía, que lo hizo Fernando Savater. Fernando Savater sí, tiene lo una... conoció personalmente, hay cartas, yo voy a leer una carta a Fernando Savater porque me parece estupenda. Fernando Savater lo conoció en los años 70, estuvieron hasta su muerte en contacto. Fue el que lo tradujo al castellano. Varios de estos libros están traducidos por Fernando Savater. Trato de ver cuál de todos. Bueno, el que tengo ahí es seguro. Este es Panizo. Ay, me parece que es este. A ver. No. Bueno, entonces ese, sí, este sí, obviamente. Tradujo, lo hizo conocer en lengua española. Estaba en francés y era prácticamente un... Pero les decía, ¿por qué Adiós a la filosofía? Porque es un extracto de todos sus libros, de sus libros más importantes. O sea, Cioran no escribió un libro Adiós a la filosofía. Es la selección que realiza para Alianza Editorial Fernando Savater de muchos de los libros, de los más importantes, por decirlo de una manera. Y de acá tengo extraído un fragmento del breviario de podredumbre. Fíjense, breviario de podredumbre, justamente, un breviario es un texto sagrado, ¿no? Pero tiene que ver con la pudrición, es un rezo, para ser más exacto. Y acá yo tengo algo que dice, me basta escuchar a alguien hablar sinceramente de ideal, de porvenir, de filosofía, escucharlo decir nosotros, con una inflexión de seguridad, invocar a los otros y sentirse su intérprete para que lo considere mi enemigo. Veo en él un tirano fallido, casi un verdugo, tan odioso como los tiranos y los verdugos de gran clase. Es que toda fe ejerce una forma de terror, tanto más temible cuanto que los puros son sus agentes. Un hombre político cumplido debería profundizar en los sofistas antiguos y tomar lecciones de canto y de corrupción. Lejos de disminuir el apetito de poder, el sufrimiento lo exaspera. Estoy salteando, simplemente tomando algunos. Harto de lo sublime y de carnicerías, sueña con un aburrimiento provinciano a escala universal, con una historia cuyo estancamiento sería tal que la duda se dibujaría como un acontecimiento y la esperanza como una calamidad. Una objeción que haría a Cioran, que no se la puedo hacer ya porque está fallecido y lo hago con todo el respeto del mundo. Una objeción intelectual, ¿no? Que es, en el fondo triunfó lo que dice Cioran. O sea, lo que él plantea como algo opuesto, en realidad es lo que triunfó, porque triunfó el escepticismo. Es decir, si no hay ideales, si no hay fe, si no hay, digamos, mártires, porque en un momento le da con los mártires, ¿no? Aunque los mártires son en todos los sentidos, ¿no? No queda sino el letargo, pensaba yo. No queda sino el nihilismo, ¿no? Que es parte del orden mundial actual. Es decir, en algún sentido, yo entiendo que Cioran atacó el orden que estaba establecido, pero al atacarlo y decir, vamos camino a esto, lo que decía Diego, a una guerra civil a nivel mundial y demás, también está preanunciando y fijó en la mente de muchas personas la idea de que no se puede creer en nada. Y si no creemos en nada, es lo que está pasando ahora. La ausencia de toda tradición, de toda fe, de todo ideal político, de todo se ha venido abajo. No existe ningún tipo de principio, trascendente o inmanente, no importa, o contingente, pero nada. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Cuando yo releía esto para el programa, ¿no? Lo tenía subrayado desde hace unos 20 y pico de años que lo leí por primera vez. En algunos casos anoté algunas cosas y digo, bueno, no era tan mal lector en ese momento, porque lo que subrayé era lo más importante, ¿no? En algún sentido es esa sensación de generar el escándalo, ¿no? Con la frase. Que es muy fácil. Pero a la vez es tan profundo. ¿Por qué? Porque es cierto que los seres humanos encontramos en muchos casos el absurdo de la vida. Es cierto que encontramos el absurdo de las sociedades, es cierto que encontramos el absurdo de las instituciones, es cierto que... Pero ¿cuál es el norte a proponer? Está bien, si ahora me diría ninguno. Bueno, es lo que tenemos ahora, ¿no? Cuando
Bueno, de Lágrimas y de Santos es anterior, es del 37. Está escrito en rumano en su original, ¿no? Es un repaso por la vida de los santos y de los mártires. Todavía tiene algún concepto religioso en el alma. Por supuesto que lo tiene de alguna manera muy crítica, ¿no? Pero dice cosas como esto: la mística es una irrupción de lo absoluto en la historia. Al igual que la música, ella es el nimbo de toda cultura, su justificación última. Ven que parece contradictorio, porque después va a criticar al martirologio. Es decir, el místico es también alguien que entrega todo, que entrega su vida por una dimensión absoluta. Todavía no está en la etapa posterior. Acá está todavía en esa idea de que en la fe, ¿no es cierto?, hay algo. Incluso dice que San Francisco murió reseco del llanto que lanzó toda su vida, ¿no?, por el mundo. Y que él no puede entender a San Francisco porque dice, no puede ser que haya sido tan perfecto. Dice, no se puede pensar en la perfección en ese sentido. Bueno, silogismos de la amargura, todo es un enorme baño de pesimismo, ¿no? Dice, tomo cualquiera, abro y digo, diariamente converso en privado con mi esqueleto, y eso jamás me lo perdonará mi carne. Lo que arruina la alegría es su falta de rigor. Obsérvese, por otra parte, la lógica de la hiel, ¿no? Son aforismos, hombre, el hastío es una angustia larval, el tedio un odio ensoñador, ¿no? Son frases hermosas, por lo bien construidas que están, pero terribles. Hay una que, bueno, esto es espantoso, mil disculpas, pero dice, la leucemia, Dios santo, es el jardín donde florece Dios. Bueno, ahí tenés. Es un espanto. Sí. No. Pero me voy al accionar más agradable, al de ejercicio de admiración. Este libro lo publica Fernando Savater, sobre la base de una serie de escritos, de cartas y de artículos que escribe Cioran sobre otros autores. El primero, ensayo sobre el pensamiento reaccionario a propósito de Joseph de Maistre. Bueno, yo lo tengo recontra destruido porque, por una cuestión obvia, es muy interesante. Son unos 50 páginas donde analiza el pensamiento de Maistre como justamente el pensamiento de una persona que se opone a un orden nuevo, pero a partir de una reacción que Cioran no puede comprender, ¿no es cierto? No termina de comprender porque para él toda esa reacción tiene un motivo de querer incluso salvar al mundo, y como todos sabemos, Cioran no intenta salvar al mundo. Aquí está lo de Mircea Eliade, está un retrato de un filósofo sobre Gabriel Marcel, la fascinación del mineral sobre Roger Selvá, los comienzos de una amistad otra vez, ¿no? Mircea Eliade, su análisis sobre Saint-Jean Perse, sobre Beckett, con quien tuvo también una amistad cercana, Samuel Beckett, ¿no es cierto? Pero vamos a ir a nuestra tierra. Hay algo interesantísimo, el último delicado. Es una carta que le dirige a Savater y habla... y el último delicado, es una belleza. ¿Por qué? La voy a resumir y voy a leer, si quieren, el final. Es del 10 de diciembre de 1976. Y la carta, dirigida a Savater, con un hermoso querido amigo, le niega la posibilidad de participar a él, a Cioran. Él se niega, dice, permítame que no voy a participar en un libro de homenaje a Borges. ¿Por qué? Pero es maravilloso lo que dice, porque Borges es el último delicado, dice. Tiene una admiración profunda por Borges. Y dice, en realidad todos los homenajes que se le hagan no hacen más que hacerle mal, con lo cual yo no quiero participar de ello. Y dice, puesto que le interesa saber qué es lo que más aprecio en Borges, le responderé sin vacilar que su facilidad para abordar las materias más diversas. Es verdad. La facultad que posee de hablar con igual sutileza del eterno retorno y del tango. Para él todo vale, puesto que él mismo es el centro de todo. La curiosidad universal es signo de vitalidad únicamente si lleva la huella absoluta de un yo del que todo emana y en el que todo acaba. De alguna manera es una reflexión sobre sí mismo, ¿no?
Él no puede con eso. Comienzo y fin que puede, soberanía de lo arbitrario, interpretarse según los criterios más caprichosos. ¿Dónde se halla la realidad en todo esto? El yo, farsa suprema. El juego en Borges recuerda la ironía romántica, la exploración metafísica de la ilusión, el malabarismo con lo ilimitado. Friedrich Schlegel hoy se halla adosado a la Patagonia. Una vez más, no podemos sino deplorar que una sonrisa enciclopédica, esto me pareció estupendo, y una visión tan refinada como la suya susciten una aprobación general, con todo lo que ello implica. Pero después de todo, Borges podría convertirse en el símbolo de una humanidad sin dogmas ni sistemas. Y si existe una utopía a la cual yo me adheriría con gusto, sería aquella en la que todo el mundo le imitaría a él, a uno de los espíritus menos graves que han existido, al último delicado. Me pareció estupendo porque, no solo por el elogio a Borges que comparto, sino básicamente por la idea de la facilidad con la que se mueve Borges. La misma facilidad que después tendría Calazo, ¿no es cierto? La misma facilidad que tendría el Emiretzola, ese don de poder relacionarlo todo, ¿no? Con una genialidad increíble, ¿no? Lo trascendente y lo no trascendente y demás. Pero, yo sé que de aquí por ahí muchos de ustedes quedarán con la curiosidad de decir, quiero leer algo de Cioran. Vayan y léanlo. Yo les dije, si quieren gastar en un solo libro, adiós a la filosofía, que es la selección que hizo Sabater, que es exquisita. Y una recomendación, no se dejen convencer, porque convence fácilmente. Yo sé que cuando uno tiene 20 y pico de años y lee a este tipo de personas, se adhiere inmediatamente al máximo escepticismo y al nihilismo, que siempre queda bien, que siempre queda elegante, que siempre queda aristocrático. Pero una cosa es la aristocracia y otra la oligarquía. Y una cosa es salir a romperlo todo y otra es saber que mucho de lo que está en pie merece seguir estando en pie. El concepto del ser humano como malvado es algo que los chinos ya tenían, ¿no? Sun Tzu lo tenía perfectamente, discípulo de Confucio. Men Tzu tenía el concepto más rusoniano de que el hombre era bueno. Yo creo que la sabiduría de nuestros pensadores occidentales como Platón, Aristóteles o demás, ¿no? Muchos de los grandes, incluso los grandes neoplatónicos, sabían perfectamente que el bien y el mal están en uno y que es ese equilibrio constante entre el bien y el mal lo que hace que por momentos nos mostremos demoníacos o angélicos. Es un poco la paradoja del Vizconde de Mediado de Italo Calvino, ¿no? No se puede vivir en lo bueno extremo o en lo malo extremo. Hay un punto de bondad y de maldad en cada caso que tiene que estar. Y esa visión radicalmente pesimista de Cioran, no obstante hay que leerlo porque moviliza, porque me hace repensar, porque me hace revisar, porque no es la cuestión de tener una fe ciega, está contra todo fanatismo, es muy interesante lo que escribe sobre el fanatismo, justamente esta idea de querer cambiar el mundo porque sí lleva en sí un tirano adentro, que a veces es un ejercicio que los que tenemos una fe tenemos que hacer constantemente, ¿no? No es ni una superstición ni un fanatismo, es fundamentalmente un don, un bien, ¿no? Que uno debe transmitir. Y sobre todo el carácter de la visión del mundo completa que se ha de tener. Si desgajamos al ser humano de toda trascendencia, entonces yo llego a esa objeción que le hago. Si no hay ideales, si no existe un modelo de trascendencia, y evidentemente caemos en eso, y es en lo que nos encontramos, me parece. Lo último, para cerrar, tiene una prosa exquisita, ya lo dije, tiene una prosa por momentos puntillosa, aguda, ácida, más que irónica, es absolutamente ácida en muchos sentidos. Lo que dice del ser humano es terrible, pero valga decir que también es interesante que a veces nos cascoteen, ¿no? A los que tenemos, en algún sentido, no optimismo, sino el pesimismo sano de saber que el ser humano por ahí mañana puede estar peor, pero que a la vez va a tener la esperanza, ¿no? Que es lo último que se pierde y que solo se pierde en el infierno, ¿no? Como dice Dante, valga decirlo. Así que un pensador
no a generar un sistema, yo no lo llamaría un filósofo en ese sentido, es un filósofo en otro sentido, es un pensador en torno de lo humano muy interesante. Filoso. Claro, es muy filoso, exactamente. Pero, bueno, y ¿saben qué? Para los que escriben, un disparador para la escritura. Es muy interesante como disparador de la escritura. Sí. Tiene frases notables que pueden ser perfectamente el epígrafe o el movilizador de una idea, ¿no? Sí. En otro sentido. Sí, yo acentúo, no solo adscribo, sino que acentúo la advertencia amistosa del querido Sebastián. No se dejen convencer ni por Cioran ni por nosotros. Claro. Porque Todo fanatismo es... todo fanatismo y sobre todo algo importante, quizás no tenga que ver tanto con Cioran, sino con lo que uno observa. Todo lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos, nos pertenece, por supuesto. A veces estamos más cerca de alguno, claro, claro. Calazo, bueno, lo que ya saben, toda la muchachada. Pero también a veces nos tambalea un poquito Hay que leer algo. Cioran, Claro. Cioran, a mí me produjo eso, decir, che, Sí. pará, este ñato me está diciendo tal cosa y a mí me incomoda. Totalmente bueno. Hoy en buena voy y hora. llego, entonces digo, bueno, pará, si lo hubiese leído solamente con la mirada católica, tradicional, No, yo no. tiro a la mierda el libro y chau. No. Pero no, bueno, hay algo, un punto en común. ¿Por qué? Bueno, y la pregunta final sería, ¿y por qué existe un Cioran? ¿Por qué existe un Cioran? Claro. Si todo fuese un lecho de rosas, no haría... Totalmente. Es muy buena la No harían observación. falta. Claro. Si esto fuera el Cioranes. paraíso. Claro, ¿viste? Si no, pescamos en la pecera. Habría como uno dice que el- dijera, claro, como dice el claro. Ferro, ¿no? Eso también, ¿no es cierto? Por eso, creo que entendés a dónde quiero ir. Sí. De Sí, decir, sí, ya sé. prudencia también y tiempo. Hay que dedicarle tiempo, ¿eh? No, que lo que dijo Ortega, lo que dijo Porrini, lo que dijo Calazo, lo que dijo Fareta, no tenemos verdades reveladas. Entonces, por eso el lema es, vayan y lean. Como bien dijo Sebastián, tomen, léanlo, no se dejen convencer, porque a veces pasa también, y no pasa solamente en los jóvenes, en ciertas personas con cierto lectura al voleo, que cazan una idea y la mastican apenitas, la degluten y no la saborean. Totalmente. Y entonces después dicen cualquier pelotudez, Sí, dicho sí, así sí, vulgarmente, ¿no? Y sí. entonces se confunden los tantos, entonces hay como también una faceta medio facilonga, ¿no? De pensamiento. Sí, estoy de acuerdo. ¿no? Sí. Sebastián de Caro decía algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo era? Los domingos era. El de asado, ¿no? Claro. El contador de anécdotas de asado, ¿viste? Claro. Que pesca al vuelo ciertas cosas. Y ¿Sabe después que va a la Cioran? sala. Vos sabés que Cioran era un nihilista. ¿Y qué quiere decir nihilista? No sé, no tengo la más puta idea, pero era nihilista. Claro. Digo, Exacto. no lo tomen a mal, por favor, simplemente viene al caso. Por algo que Vayan me a la pasó. fuente, siempre Vayan a a la la fuente. fuente. Sí, Vayan a la fuente. sí, Y después, sí, si sí. quieren, no charlamos, pero bueno, nada. Yo les transmito mi enfermedad, que ustedes verán que acá hay 4 libros, son los 4 que están comprados prácticamente en el mismo mes, porque tiendo a tomar un pensador y a leerlo y a dedicarme a él. Y después por ahí ya está, listo, se terminó. Para preparar el programa lo que hice es revisar mis apuntes, releer partes, más, pero digo, lo tengo ahí, me está dando vueltas, siempre me provocó esa sensación. De hecho, el ensayo sobre De Maistre lo tengo sobre la mesa porque, bueno, estoy escribiendo algo sobre De Maistre y me parece interesante el contrapunto con Cioran, con el cual coincidieron en algunas cosas y en otras no. Listo. Bueno, más, che. nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Gracias por estar Tenemos ahí. que ir a trabajar, Sí, cosas importantes, después hay novedades. Revisen la caja de descripción, que siempre hay novedades. Importante, recuerden, Sofía Casa Editorial tiene nuestros libros Sí. en un nuevo punto de venta en Capital Federal. Sí, Así sí. que los que están en la ciudad de Buenos Aires, Montevideo, Paraguay, y está llegando ahora a todos en lados. Buenos Aires hay un lugar específico donde En se van a Entre conseguir Ríos, nuestros libros, así que comuníquense con Sofía Casa Editorial para contactarse con ellos. ¿sí? Perfecto. Y basta de avisos parroquiales. Sebastián, un placer como siempre. Doctor, Gracias. del mismo modo. Nos vemos. Chao. Adiós. Gracias.